La inflación tuvo una notoria baja en mayo, según los últimos datos del INE. Hay que analizar esto. Sí, la pregunta también que surge es si se va a mantener esta baja, ¿no? Es un dato positivo si tendencial o no. para la economía, exactamente. Luis Custodio, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas noches. Es un dato auspicioso, sin dudas, el que se conoció ayer, a propósito de la evolución de los precios minoristas durante el mes de mayo. Todavía falta para saber qué va a pasar con este número y cómo siguen las cosas, pero el dato es bueno. Pero claro está, como vos decías, Leo, cabe preguntarse si esto es un dato aislado, si es el inicio de una tendencia o el reforzamiento de una tendencia hacia la baja, y si esto nos va a llevar hacia ubicar ese dato dentro del rango objetivo del Banco Central, que es, en definitiva, la meta que se persigue desde la política monetaria. Vamos primero que nada a refrescar los números. Después vamos a ir en 4 pasos a tratar de explicar los detalles del porqué de estos datos de precios. Pero primero, en la primera placa, los números generales que veíamos ayer. Una leve baja en el dato mensual, cuando las expectativas de los analistas proyectaban una suba de medio punto. En los primeros 5 meses el IPC está por encima del 4% y en 12 meses se redujo a 7.1% después de algunas subas en el acumulado. Este dato anualizado a mayo del año 2023 es el valor más bajo en 2 años, ¿sí? Ese 7.1%. Simplemente para tener una dimensión más, veamos cómo se han comportado esos primeros 5 meses de cada año en la siguiente placa, comparándolo con los años anteriores. Como se puede ver acá, salvo el salto del año 2020, año pandémico, y la contracara más baja en 2021, generalmente el periodo de enero-mayo se ubica en el orden del 4% o un poco más. Dicho esto entonces, recordando los datos, vamos a ver ahora, como les decía, en 4 pasos cómo podemos explicar este comportamiento, esta evolución de los precios minoristas. Hay algunas claves, vamos con ellas, empezamos ya con esta placa que sigue y ahí podemos tener un primer vistazo a propósito de esta realidad. El primer paso es, sin dudas, clave. Los rubros que empujaron para arriba hasta ahora son los que ahora bajaron. El abaratamiento de las frutas y verduras, después de 4 meses de fuertes subas, dejó un registro inflacionario menor al esperado. Vale la pena tener en cuenta, la gráfica acá lo muestra, que la volatilidad, es la línea roja, de los precios de frutas y verduras, no es la excepción sino la regla. La otra línea, que se ve un movimiento mucho menor, es el índice de precios del consumo general. En estos meses se puede ver allí que fue exacerbado por la sequía el salto. Pero miran hacia atrás, generalmente hemos tenido comportamientos de esta naturaleza. Desde mediados del año 2007 no teníamos una suba igual en estos 2 rubros, frutas y verduras acumulados, con incidencia alta en la canasta y muy sensibles a los vaivenes climáticos. Precisamente son rubros muy volátiles. Una posibilidad de seguir la evolución de los precios minoristas es excluir esas volatilidades. Y acá vamos, en la siguiente placa, al segundo paso que les pretendo mostrar. En esta placa que sigue, lo que vamos a poder observar es la inflación núcleo o subyacente o tendencial, como se le llama, donde se excluyen determinados rubros. La inflación subyacente que elabora el Instituto Nacional de Estadística desde octubre del año pasado quita frutas, verduras y combustibles. Acá tenemos, esto está construido ya con más datos, no es el indicador del Instituto Nacional de Estadística, pero sirve como referencia. Esta gráfica nos muestra cómo esa inflación tendencial o subyacente, la línea roja, ¿verdad? Se aproxima bastante en los 12 meses acumulados al techo del rango meta del Banco Central. Fíjense ustedes que está muy cerca del 6,5% aproximadamente, de acuerdo con las mediciones en este dato. Quitando la mayor volatilidad que hemos tenido en estos meses, la inflación parece converger a un número, como decíamos, más cercano al objetivo. Y esto pretende aproximarnos a una realidad si sacamos esa volatilidad que puede ser transitoria como las frutas y las verduras, ¿verdad? Luis, dos comentarios nada más. Bajaron los combustibles, seguramente eso también impacta. Y lo otro, el gobierno hace poco autorizó la importación de frutas, verduras. Capaz eso también tiró para abajo los precios, ¿o no? Eso, pero es parte del juego habitual. Sí, ocurre muchas veces de la volatilidad. en cuestiones de estacionalidad y responde precisamente a cómo se comporta el producto acá y a la oferta y la demanda. Pero hablabas precisamente de los combustibles. Otro paso que podemos dar
para comprender estos datos es observar precisamente algunos movimientos que importan. En la siguiente placa los vemos, uno de ellos es el que mencionó precisamente Leo. El precio de los combustibles. Acá graficamos el gasoil desde el arranque del año y se ve la tendencia claramente. Al tratarse de otro de los componentes precisamente altamente volátiles, que los combustibles bajen o se mantengan es un alivio para la inflación. Tomamos solamente los meses que van de este año, pero podríamos ir incluso un poquito más atrás. Eso, los combustibles. Y la otra gráfica muestra el tipo de cambio. Como se puede observar, el dólar está bastante planchado, está un 3% por debajo al inicio del año, pero después estuvo oscilando con valores que no variaron mucho en cuanto al dólar interbancario. Eso quita presión a ciertos bienes importados que de lo contrario podrían influir negativamente en el dato de inflación. De todos modos, estamos en un escenario, no nos olvidemos, lo escuchamos un día sí y otro también, donde hay mucha presión desde distintos ámbitos para que se posibilite que el dólar recupere algo de terreno. Hasta ahora, la política monetaria no ha tenido en cuenta eso. En definitiva, su objetivo es la estabilidad de precios, la inflación en nuestra moneda, no tanto el tipo de cambio, que a veces como consecuencia de algún movimiento o alguna decisión sí puede tener efectos no deseados. El último paso para estos cuatro que quisimos ver es hacia adelante. ¿Qué puede pasar en el futuro con la evolución precisamente de los precios minoristas? Las barras azules son las proyecciones para este año, las otras, las amarillas, son para 24 meses. Al inicio vemos el techo del rango meta del Banco Central, que se apoya en una línea vertical roja, para poder seguir cómo se comporta en el resto con ese objetivo que tiene el central. Después vienen las proyecciones del Ministerio de Economía, que quizás se corrijan en el proyecto de rendición de cuentas que ingrese a fin de mes en el Parlamento. Acá tenemos a 24 meses un 5.8% que se plantea el Ministerio de Economía según la última rendición de cuentas, que fue la última proyección que hicieron en este sentido. Veamos qué pasa ahora en el documento que está trabajando en estos momentos. Eso es el Ministerio de Economía. Después vienen las expectativas de los analistas y por último, los más escépticos de todos, en cuyas expectativas más cuesta influir, son los empresarios, que en definitiva tienen mucho que ver en la formación de precios después, e incluso también a la hora de discutir algunas variables, algunos otros precios de la economía, como los salarios, claro, tienen este número en la cabeza, ¿verdad? Una inflación más alta. El futuro va a depender no solamente de la acción sobre las expectativas de las que hablábamos, hay otros elementos. También incidirá la evolución de esos precios más volátiles de los que hablábamos antes, frutas y verduras. También la evolución del tipo de cambio seguirá planchado como ahora. Los precios internacionales, eso ya no depende de nosotros. Y no podemos dejar de lado el efecto que surja de la negociación colectiva. Estamos entrando en una ronda de salarios para la cual todavía no se conoce la pauta, los lineamientos del Poder Ejecutivo y qué referencias, por ejemplo, toman a propósito de la inflación. Son detalles para tener en cuenta cuando hablamos de los precios minoristas de acá a fin de año o a 24 meses, que es el horizonte de referencia para el Banco Central. Muchísimas gracias, Luis.